Bueno, seguimos acá en Tiempo de Salud. La temperatura 10,4. Un día lindo, un poco de solcito y nada, de vacaciones para todos los niños. Y nada, voy a ver unos museos con mis sobrinas, ahijadas y todos. Por eso, de muchas cosas para los niños. Así que está muy bien, sí, hay que entretenerlos. Y hay muchos padres que están también de vacaciones, aprovechan para viajar en familia. Ay, qué bueno eso, sí, está bueno. ¿Usted ya fue? Yo ya fui, sí, pero... Al sur, ¿no? Sí, me fui a Bariloche. Bueno. Es más, tengo que traer, porque traje chocolates y me los olvido siempre arriba de la alacena. Claro, sí, ahora es eso. Claro, ahora cuando vas a buscar ya no hay más nada, ¿ves? No, están guardados los chocolates para Tiempo de Salud. No te preocupes que están. Muy bien. Bueno, y hablando de viajes, mucha gente viaja en auto también, ¿eh? Como yo. Como vos, los que van a la costa. Bueno, para hacer viajes largos también. Yo he ido a Bariloche en auto varias veces, pero me cansaba mucho manejando. Perdón, yo me fui a las grutas con el auto. Bueno, ahí tenés. Una persona que viaja mucho con el auto. Sí. De lugares lejos. Sí, a mí me gusta viajar, pero ya me cansa, ya estoy grande, me parece. Estás grande. Pero bueno, lo que podemos hacer es dar consejos para viajar seguros en estas vacaciones, y para eso estamos en comunicación con el licenciado Pablo Azorín, que es jefe de seguridad vial de la FIA. La FIA es la Federación Internacional del Automóvil. En realidad es en italiano la sigla, Federación Internazionale de Automóvil. No sé si es italiano o no, pero no importa. Pero parece. Pero bueno, suena. Pablo Azorín, buenos días. Charly Bayarski, Verónica Perdomo, te damos la bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día, Charly. Buen día, Verónica. ¿Cómo están? Todo muy bien, por suerte. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles serían...? Le cuento a la gente que Pablo Azorín es licenciado en Accidentología y Seguridad Vial. Así que nos va a poder informar sobre esto. ¿Cuáles serían los principales consejos para darle a la gente a la hora de emprender un viaje? Bien, principalmente antes de emprender el viaje, el conductor debe haber descansado aproximadamente 8 horas. Luego, previo a salir a la ruta, tener chequeos básicos del vehículo. En caso de no tener la verificación técnica, ir a algún taller especializado, un taller de confianza, donde le puedan revisar todo lo que son los sistemas de frenos y amortiguación. Documentación del vehículo. Cuando hablamos de la documentación, es el seguro al día, un comprobante del seguro, tener el registro al día, el DNI también, por esto la BTV en este caso. Y después todo lo que son los niveles de aceite, agua, líquido de frenos, estado de escobilla, limpiaparabrisas en cuanto al vehículo. Funcionamiento de las luces, básico para salir a la ruta. Verificar la presencia y el estado del matafuego, las balizas, es decir, la presencia del matafuego debe estar al alcance del conductor, no debe ir suelto en el habitáculo. Muy importante verificar la fecha de vencimiento de la carga del matafuego. Luego tener en cuenta la llave cruz, el cricket, un chaleco reflectivo, que si bien no es obligatorio este elemento, pero lo aconsejamos para que en el caso de que tenga una avería el vehículo, el conductor baje y ya sea visto a más de 200 metros con facilidad por el resto de los vehículos. Y por otro lado, los neumáticos. Elemento más importante del vehículo, controlar la presión de inflado de los neumáticos. Esto se comprueba con lo que establece el manual del fabricante. Y la profundidad de los canales del neumático aconsejamos nosotros que tengan el orden de los 3 milímetros. La Ley Nacional de Tránsito establece una profundidad de 1,6 milímetros, pero realmente es una profundidad muy baja, teniendo en cuenta que la función de los canales es que ahí se permita el alojamiento de agua, con lo cual, al tener una profundidad muy pequeña, en este caso, va a favorecer a la baja adherencia y al aquaplaning. Luego, los niños menores de 12 años o 1,50 m deben ir atrás, en los asientos traseros, con sillas homologadas, en función de su peso y altura, y como aconsejamos, evitar cargar el vehículo en forma excesiva, es decir, que ya influya notablemente en el comportamiento dinámico del vehículo. Eso es fundamental también. Vemos en las vacaciones autos excesivamente cargados a tal punto que las luces van alumbrando al cielo y no al piso, que sería su función principal, ¿no?
Está bien. No, con respecto a lo que es el aquaplaning, para aquel que no sepa, es cuando las ruedas no tienen el dibujo que nos decía Pablo que tienen que tener y pasás por arriba de un charco de agua o una zona que está con muy húmeda, muy mojada, el auto puede patinar, es eso, ¿no, Pablo? Correcto. Gracias por la aclaración. Aquaplaning, hidroplaneo o efecto patito, exactamente, es como si el auto prácticamente fuera en el aire. Hay que tener en cuenta que el agua no es un líquido que uno con el peso lo comprime, entonces el vehículo va a tender siempre la tendencia a estar a flote en este caso. Por eso es muy importante la profundidad de los canales que sea del orden mínimo de los 3 milímetros. Ajá. Está bien, que tenga un buen dibujo. Un buen dibujo, exactamente. Está bien. Exactamente. Es común cuando uno emprende un viaje largo comer mientras va manejando, tomar mate, que los chicos vayan con tablet, o sea, que vayan muchos objetos dando vuelta por adentro del auto. ¿Eso es preferible reducirlo? Sí, evitarlo totalmente, o sea, elementos sueltos en el interior del habitáculo prohibido. Puede pasar no solamente que en el caso de una colisión o una frenada brusca golpee al conductor o a un ocupante, a uno de estos elementos, pero por ejemplo en el caso de un termo o un matafuego se puede ir debajo de uno de los pedales de freno o acelerador del conductor, entonces esto lo va a limitar a una maniobra. Claro. Sí, sí. En el caso de tomar mate, también prohibido el uso de el consumir mate, fumar. El conductor tiene que estar atento a todo lo que es las situaciones del entorno para que en el caso de que surja un imprevisto pueda actuar eficientemente. Y en el caso de las paradas, tienen que ser paradas planificadas, como máximo de 3 horas, parar unos 15 a 20 minutos mínimo, para estirar las piernas, para oxigenar el vehículo, también para cambiar el aire. Y por otro lado, las comidas no deben ser comidas pesadas, que tengan muchas calorías, porque luego para realizar la digestión el organismo lo que hace es sacar sangre del cerebro, con lo cual disminuye sus tiempos de reacción y también su grado de atención mientras conduce. Entonces esto también, evitarlo, o en el caso que se consuma alimentos muy pesados, tener en cuenta hacer una buena sobremesa. Bien. Claro. Sí, no, para aquellos que paran en las parrillitas de Chascomús, que están lindos. Bueno, pero si vos estés cerca, podés. Sí, bueno, pero algunos vos ves, bajás a la parrillita y ves la botella de cerveza o la de vino tinto. No, eso no. Nada Cero. De alcohol. Sí, no sé por qué. Yo todavía no puedo entender por qué no se hacen cero alcohol. O sea, no puedo entender porque si dejar un poquitito, no sé cómo hay que tener. ¿Cuánto es el mínimo de alcohol permitido para manejar? 0,5 me parece, 0,5 creo que es. No puedo creer, la verdad, para mí, para manejar y todo, tiene que ser cero de alcohol. Pero bueno, vos me decís entonces el mate, mientras manejo, no se puede. Exactamente, mate, fumar, o mucho menos, lógicamente, hablar por celular o mandar mensajes de texto, totalmente prohibido porque distraen y limitan la reacción del conductor ante un imprevisto o alguna maniobra evasiva que pueda llegar a tener. Bueno, nos fuimos muy lejos, ¿no? Digamos, pero yo en la ciudad, yo veo mucho, yo como dije antes, yo manejo bastante, uso todo el tiempo el auto, y veo cosas que no me sorprenden. Bebés al lado del conductor. Del conductor, sí. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen con los bebés de, ponele, 8 meses? Bien. Eso es algo que realmente nosotros en un estudio que hicimos hace unos meses en unas autopistas de Buenos Aires, lo dábamos por sentado realmente que la gente estaba bastante consciente, pero el resultado nos dio que el 12% de los niños, de un muestreo de 2.400 niños aproximadamente, viajaban en los asientos delanteros, con lo cual es, más allá de que sea un tema legal que lo exige la ley no lo exige únicamente por algo, por un tema simplemente de cumplir con una norma, hay todo un estudio respecto de esto, o sea, los niños que no tienen una altura menor a 1,50 centímetros o menores de 12 años, no tienen la suficiente estructura ósea ni la altura como para que el cinturón de seguridad los agarren en forma eficiente, con lo cual le están provocando lesiones gravísimas al niño, y ni hablar si también va el papá sentado, o sea, muchos padres también lo llevan a UPA, esto tampoco cumple ninguna función porque los dos van a terminar siendo un proyectil. En
momento, ni siquiera de una colisión, en el momento de una frenada brusca. Es decir, una frenada brusca no llega ni a lo que es una vez la fuerza de la gravedad, a un G. Entonces no hay posibilidad de que lo pueda retener, que lo pueda agarrar. Entonces, por favor, le pidamos a los padres que en estos casos tomen conciencia y los lleven sentados atrás con sus sustantes correspondientes. Claro. Es notable el grado de lesiones que reducen a butaca. Estamos hablando que por ensayo de laboratorio reducen hasta un 90% las lesiones y hasta un 80% el riesgo de muerte. Es altísimo el porcentaje. Razón. Exactamente, no hay razón por la cual una persona lleve a sus hijos en el asiento delantero, ¿no? Bien. Es una inconsciencia impresionante eso. No, te juro que, claro, vos ahora contás, digo, es terrible, y de verdad ahí veía un taxista con su mujer, con un bebé chiquito, adelante. Y digo, él no sabe, taxista, digo, no sabe qué es lo que pasa con esto, pero bueno, por suerte tenemos gente como vos que no decís, así se hace, a veces no. Y bien. Exactamente, sí, igual de todas formas las autoridades deberían asumir un rol más protagónico, claro. Porque el solo hecho de que la gente se sienta controlada de alguna forma existe. En esto va a pensarlo más de una vez al ver que hay controles y que va a haber sanciones punitorias al respecto, pero como no hay controles o los pocos que hay son por fechas representativas, en este caso por vacaciones. Entonces, bueno, realmente lo que sucede es que la gente no se genera una cultura respecto a esto. Los controles deben ser mantenidos en el tiempo y las sanciones deben ser también bastante fuertes como para que estos desistan en este tipo de conductas. No, sí, lo digo que también es importante que a veces te vas de viaje, no sé, a Mar del Plata, ahí te pones todo bien, pones los bebés, no sé, pero estás cerca en la ciudad, decís, bueno, 60 grados sí, ¿cómo se fuerte? 60 kilómetros. Es tipo, poco. Decir, no pasa nada, unas cuadras, 20 cuadras, no pasa nada. Y ahí es lo que a mí me da como miedo. Sí, realmente la gente tiende a minimizar las velocidades. Piensa que a 60 o 40 kilómetros por hora no va a tener lesiones o no va a poder perder la vida. Claro. Realmente 60 kilómetros por hora es una velocidad muy grande. Tengamos de referencia que los ensayos realizados en la Latin Cup se hacen en el orden de los 60 kilómetros por hora, porque ya a más de esa velocidad no hay vehículo que pueda absorber el impacto, y bueno, a partir de los 60 kilómetros por hora ya uno va al hospital directamente o corre riesgo de su vida. O sea que no son velocidades bajas, 60 o 40 kilómetros por hora, en el caso que uno no utilice adecuadamente los elementos de seguridad como el cinturón o la butaca para niños. Pablo, el consejo para algunas cuestiones básicas, si uno va a andar por caminos de ripio, ¿qué hay que hacerle al auto fundamentalmente para poder manejar tranquilo? Bien, al auto. Bueno, los consejos para manejar en ripio son muy parecidos a los que les nombré hace un momento. O sea, salir con el vehículo en condiciones, controlar el agua, el aceite y demás. Después, en cuanto a la presión del neumático, hay mucha gente que suele bajar la presión de inflado de los neumáticos para que la camioneta o el auto no rebote en el ripio. Sí. No, esto está mal, esto no se debe hacer. Lo que hay que hacer cuando uno conduce en el ripio es bajar la velocidad, simplemente eso, pero bajo ningún concepto, repito, hay que bajar la presión de inflado de las cubiertas. La función que cumple la cubierta, el inflado de las cubiertas, también no solamente influye en la adherencia, sino también que es un elemento importantísimo para evitar que el neumático se salga de la llanta, es decir, la presión de aire sella el neumático a la llanta. Entonces es muy importante. Después, los consejos son más en cuanto a la conducción. Sí. Por favor, siempre manejar con las dos manos en el volante al ir en el ripio, porque realmente es una posición de baja adherencia. Y lo que suele suceder con la amortiguación, sobre todo de las pick-ups, esto se ve muy en las petroleras o en las mineras, es que el mismo rebote, es decir, la misma expansión de la amortiguación, al ir hacer una mala maniobra, provoca un vuelco. Pero estamos hablando de vuelcos a 20 kilómetros por hora, donde no llegar un vuelco, un tumbo entero a la camioneta o el vehículo. Después, en el caso de que el vehículo tenga tracción 4x4, utilizar la 4x4 en alta, porque el hecho de tener las 4 ruedas con tracción me va a permitir tener mucha mayor adherencia. Pero principalmente jamás exceder
las velocidades de 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, una velocidad altísima allá en el ripio, de ahí para abajo. Sí. Y bueno, presión de inflado, mantener la misma y bajar la velocidad y 2 manos en el volante siempre. Bien. Y otra pregunta, de la niebla, ¿qué hacemos? Porque nunca sé si tengo que ver las balizas o no, o bajar claramente la velocidad, pero tengo que poner las balizas, ¿qué hago? Bien, las balizas es un sinónimo de detención realmente, entonces con lo cual el mensaje que voy a estar dando en ese caso es que estoy detenido completamente. Ajá. Hoy en día algunos autos, los más modernos, al hacer una frenada brusca, una frenada por alguna situación de evasiva, prenden las balizas en un instante, pero luego inmediatamente las sacan, o sea, ya mismo los vehículos vienen programados de esta forma. Entonces, las balizas son sinónimo de detención. Lo que hay que hacer, básicamente, es bajar la velocidad. Muchos de los lugares donde se producen, donde son frecuentes las zonas de niebla, tenemos los que se llaman los chevrones o la B invertida. Cuando el conductor ve dos de estos símbolos, la velocidad máxima debe ser 60, cuando ve uno es 40. En el caso que tenga luces antiniebla, usar las luces antiniebla, lógicamente siempre las luces bajas, jamás las luces altas, porque lo que hace es provocar un deslumbramiento y acortan el campo visual. Claro. Ajá, perfecto. Alejarse del resto de los vehículos, es decir, evitar la conducción en grupos. Y muy importante, si la niebla es muy persistente, apagar el equipo de música, porque ahí nuestros oídos se van a transformar en nuestro principal aliado. Claro. Es más, en el caso de que sea posible, bajar también la ventanilla un poco para percibir lo que sucede alrededor. Mantener el parabrisas limpio, muy importante, y no realizar ningún adelantamiento ni sobrepaso, o sea, mantenerme en la derecha siempre de la calzada. Y en el caso que la niebla sea muy, muy espesa, lo mejor, lógicamente, el mejor consejo es abandonar la calzada completamente. Cuando hago abandonarla completamente, no es quedarme en la banquina. O sea, la banquina es parte de la calzada. Sí. Irme a una estación de servicio, en algún parador, y luego retomar el viaje cuando las condiciones climáticas hayan mejorado. ¿Sí? Te hago últimas dos, porque ya lamentablemente se nos está terminando el programa. Que siempre tuve la duda qué hacer, qué maniobra es aconsejable cuando, viste, que vas típico en el campo que prenden fuego para cortar la maleza, no sé qué, y hay como un banco de humo que directamente, que es muy diferente a la niebla, porque en el banco de humo no se ve nada. ¿Cuál es la maniobra aconsejable? ¿Clavar los frenos? ¿Disminuir? ¿Tirarme a la banquina? ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Qué buena pregunta, porque hemos tenido en la Argentina siniestros de este estilo, con humo, o también con tormentas de tierra, si mal no recuerdo, hace unos años en Córdoba. Sí, terrible. Que fue terrible. Bueno, este tipo de situación es muy similar a las recomendaciones que hay que tener en niebla, o sea, no detenerme, no realizar ninguna maniobra caprichosa que logre o que agrave la situación, porque al estar yo frenado, el resto no me va a ver. Y bueno, lo que sucede es que se producen este tipo de colisiones de 20 o de 30 vehículos, porque ya realmente la gente entra en pánico al no ver lo que sucede y en sentir el ruido y la frenada de todos esos vehículos, todo el mundo entra en pánico y es lógico. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es bajar la velocidad y continuar la marcha a baja velocidad, siempre permaneciendo en la derecha. En el caso que la visibilidad sea muy grande y sea muy baja, bueno, abandonar completamente la ruta, como recién hablaba, en el caso de la niebla. Pero nunca quedarte ahí en la... Nunca frenar, nunca en la banquina. Nunca frenar, y mucho menos si se produce un accidente, frenar y bajarse del vehículo para avisar al resto de los conductores. Claro, porque no te ven. No, por favor, eso jamás bajar del vehículo en estas situaciones. Así uno por ahí haya golpeado algo, en la baja visibilidad, un tronco y se le haya roto el vehículo, bueno, como sea, tiene que abandonar la casa, seguir, romper el vehículo, no queda otra, va a resultar, bueno, una mala anécdota, pero es preferible eso antes de uno bajar y provocar un mal mayor y lógicamente que lo terminen atropellando y le provoque lesiones o pierda la vida. Está bien. Perfecto. Y la última que quería hacerte y tiene que ver con la nieve. ¿Qué pasa cuando me voy acercando a una ciudad, a un lugar donde hay nieve y de golpe hay nieve en la ruta y veo que el auto me patina? ¿Es bueno esto que dicen de bajarle un poco la presión a la goma de los autos?
El único momento que hay que bajar la presión a los vehículos, a los neumáticos del vehículo, es cuando uno va a los médanos para la arena. Vamos a hacerla más simple para que la gente lo entienda. Es el único momento donde hay que bajar la presión de inflado en las cubiertas. Suponete que una persona viene conduciendo y no tuvo tiempo de poner las cadenas y lo agarra una situación de hielo, que generalmente lo que sucede con el vehículo es que tiende a salir la cola, la parte trasera del vehículo. Claro. En ese caso lo que tiene que hacer el conductor es sujetar firme la dirección, en ningún momento tocar el freno o el acelerador, o sea, no tocar ningún pedal, y girar el volante hacia donde se desliza la cola del vehículo, es decir, tratar de enderezarlo. Bueno, una vez que recupera la trayectoria el vehículo, frenarlo suavemente con la caja o con el freno motor, y bueno, de ahí colocar las cadenas, o en el caso que no tenga, la cadena líquida, pero lo mejor son las cadenas para los neumáticos, o neumáticos de invierno, pero bueno, nosotros que somos de esta zona y vamos a zonas frías cada tanto, una vez al año o con más tiempo quizás, no tenemos neumáticos de invierno. Entonces lo que se aconseja ahí son el uso de cadenas. Bien, bueno, perfecto. Mil gracias. Completísimo. Pablo Azorín, te agradecemos mucho y probablemente más adelante nos comuniquemos por otras cuestiones que tienen que ver con el auto, también con la seguridad vial. Dale, encantado. Dale, muchas gracias. Bueno, así hablamos con el licenciado Pablo Azorín, que es el jefe de seguridad vial de la FIA, de la Federación Internacional de Automóvil, para América Latina. No, perfecto. Se terminó. Bueno, terminamos entonces el programa que se llama Tiempo de Salud. Así que bueno, el martes que viene, a las 11, como siempre, acá conduciendo Sebastián Barreiro, ahora Charlie Bayaski, y Verónica Perdomo, un poco, y todo el equipo. Bien. Así que muy gracias. Le agradecemos a Javier Landó, que hizo la operación técnica. Hasta el martes que viene. Claramente. Sanatorio Colegiales. Todo lo que tiene que tener un sanatorio. Más de 40 años de experiencia.